Pues ya hemos visto que no teníamos la causa, que es desconocida, pero que teníamos ese factor estresante que es el que nos podía actuar como detonante. Y acordaros que aquí puede entrar cualquiera, los factores emocionales, un traumatismo, una operación, lo que sea, pero que esto no es la causa aún no la sabemos. Actúa como detonante y vamos a ver a lo largo de la formación qué herramientas, qué información tenemos para poder desactivar este interruptor, que es el que nos causa que estemos perpetuamente en alerta y nos genere el dolor. Con lo cual el cerebro es el gran protagonista. Cerebro y todo el sistema nervioso central, incluso periférico. Acordaros que decíamos que el cerebro se genera en estas áreas cerebrales, ¿sí? Que no estaba en mi cuerpo físico. El dolor no recorre mi cuerpo, el dolor no está en mi cuerpo físico, sino que está en mi cerebro. Y mi cerebro hace también lo que llamamos la atención selectiva, hace muchísimas cosas, pero fijaros que cuando yo me acabo de comprar un coche rojo, o estoy embarazada, o llevo una camiseta roja o de un color así un poco llampeante, cuando salgo a la calle, a lo mejor veo muchas personas con mi mismo coche, a lo mejor veo muchas personas que de golpe y porrazo digo, uy, pues si también están embarazadas, o veo que llevan el mismo color. Nosotros no salimos de casa, voy a focalizarme, voy a prestar atención a otras personas que tengan mi mismo coche o que estén embarazadas o que lleven mi misma camiseta. No lo hacemos de forma consciente, pero sí que mi cerebro selecciona una determinada información. Por eso es tan habitual que ante un mismo suceso las personas relatan cosas diferentes. O si ahora entráramos en una habitación y os hiciera cerrar los ojos y os preguntara cómo es la habitación, cada uno tendría su propia percepción. Que la percepción no la generamos nosotras de formas conscientes. Desculpabilicemos. No es algo que lo generamos nosotros, lo genera nuestro cerebro, pero tenemos que ser o tenemos que conocer y saber que aquello que percibimos seguramente no es lo que llamamos la realidad, es nuestra realidad, nuestra forma de percibir, donde nuestros aprendizajes, experiencias previas, factores cognitivos, factores emocionales, factores contextuales, toda esa cantidad de factores que vimos y los iremos viendo de poco a poco, me condicionan a mí qué es lo que veo, qué es lo que pienso, qué es lo que siento. Y eso es lo que intentaremos modificar. Es muy importante decir, si estoy en alerta, si estoy en alarma, acordaros, no vosotras, una puede tener la sensación de decir, yo no percibo que esté estresada, aunque muchas percibiráis que sí, porque seguís siendo el motor y el pilar de toda vuestra familia, de vuestros amigos, a nivel laboral las que trabajáis, allí donde vais, sois el pilar. Y eso no puede seguir siendo así, seguís yendo a máximos. Y sé que me decís, no, doctora, porque yo ya no hago lo que hacía antes. No hacéis lo que hacíais antes, pero porque no podéis, porque seguís yendo a máximos. Y esto os perjudica en vuestra enfermedad. Querer vencer a la enfermedad y esto lo voy a hacer porque sí, porque yo puedo, y esta enfermedad no va a poder conmigo y lo voy a hacer igualmente, esto no nos ayuda. Le tenemos que respetar, le tenemos que consolar, nos tenemos que ayudar a nosotras mismas. Y por fuerza de voluntad no se curan, no se solucionan los problemas. Vamos a ver cómo vamos a establecer toda esta progresión gradual, pero hay que bajar expectativas, hay que bajar actividad para intentar crear estos contextos de seguridad. ¿Cómo consolar al cerebro? Fijaros, hay que reeducar, acercamiento amable, paciencia, distracción. ¿Por qué pongo estas palabras? Porque lo que os decía ya en vídeos anteriores, tenéis un discurso con vosotras mismas muy negativo. Estoy segura que las que tenéis hijos, si vuestro niña llega de la escuela y os ha dicho que ha suspendido, estoy segura que no le decís que es un inútil, que no sirve para nada, que nunca mejorará, que mejor que deje los estudios porque nunca saldrá adelante. No le decís esto. Le intentáis consolar, le reñís un poquito si es que no ha estudiado, pero normalmente es decir, pues vamos a buscar más ayuda, te voy a ayudar en los próximos exámenes, vamos a ver
o una profesora de refuerzo, hay que buscar soluciones, estrategias para seguir motivando y apoyando a ese niño que nos viene llorando, desconsolado, porque acaba de suspender un examen. ¿Y cómo os tratáis a vosotras mismas? ¿Qué cosas os decís? Que ya no sois las que erais, que sois unas inútiles, que no servís para nada, que no vais a poder ser nunca las que erais, que ya vuestra vida no vale, que ya no podéis hacer nada. Pensad, sed conscientes vosotras mismas, no hace falta que lo verbalicéis a nadie, pero sed honestas con vosotras mismas del diálogo interno que tenéis, aquellas cosas que os decís. Y esto es sumamente dañino. Acordaros que los pensamientos no es algo etéreo, no es un pensamiento en sí, es un pensamiento real que crea conexiones y crea imprenta en todo aquello que hacemos. Con lo cual, porfa, trataos con amabilidad. Es verdad que lo estáis pasando mal, es verdad que vais a dialogar con vuestro cerebro, que vais a intentar que entienda que no estáis en peligro, que os tiene que dar una tregua, pero hay que trataros con amabilidad, con dureza, con esto lo voy a conseguir porque yo puedo, va a ser complicado, porque no es cuestión de voluntad, que esto también os lo han dicho demasiadas veces. No, con voluntad se puede todo. Pues no, por mucha voluntad que tienes, a veces no es posible conseguir las cosas. Si yo os digo que mañana nos vamos a subir al Everest, que no podemos, pues ya está, por mucha voluntad que pongamos, es imposible. Con lo cual, no todo es cuestión ni de voluntad, ni de actitud, ni ver las cosas positivas. Esto no, la positividad en sí no cura. Ver el lado bueno de las cosas no cura. No, es verdad, y eso entenderemos, que estar en el lado opuesto, depresivas, estar mal, estar siempre viendo el lado negativo de las cosas, pues no nos ayuda. Evidentemente ayuda más si estamos en el otro lado, pero lo vamos a fomentar de otra manera porque lo importante es crear esos contextos de seguridad. No tanto si estoy feliz, alegre o no, porque la vida no es de color de rosas. En la vida nos tenemos que permitir rompernos, nos tenemos que permitir llorar, nos tenemos que permitir estar mal, cabrearnos, enojarnos, sentirnos disgustadas, sentirnos frustradas, y no pasa nada. Si lo hacemos dentro de un contexto de seguridad, no pasa absolutamente nada y es muy sano para nuestra salud mental y física. Con lo cual, porfa, el diálogo ya es una de las cosas que podéis empezar a poner en práctica. Cambiar la forma en que os tratáis a vosotras mismas como si fuerais una niña pequeña. Trataros exactamente igual. Con lo cual, el objetivo de la terapia, ya vais a ver que no va a ser reducir el dolor para estar bien. Vamos a ver que no va a ser una terapia enfocada a mi dolor o a mi fatiga. No, no, no. Lo que vamos a hacer es buscar esos contextos de seguridad, que no tiene que ser el happy flower, el estar feliz, porque esto es imposible, pero sí crear esos contextos de seguridad necesarios para que en algún momento mi cerebro determine que puede rebajar la alarma, que puede relajar el programa y que disminuya mi sintomatología, tanto el dolor como la fatiga. A partir de aquí, hay que recuperar la fuerza y la confianza en nosotras mismas, en nuestro cuerpo. No es nuestro cuerpo, y esto lo seguiréis diciendo, seguís verbalizando que no, yo sí que quiero, pero mi cuerpo no. No es que yo quiera y mi cuerpo no me deje, sino que es que yo de forma voluntaria quiero, pero mi cerebro de forma inconsciente es el que no me deja. Y mi cerebro inconsciente es el que me bloquea mi cuerpo para que yo pueda hacer. Pero no le tenemos que llegar a ese límite. Cuando hablemos de el ejercicio, de actividades, qué podemos hacer y qué no, vamos a hablar de cómo vamos a graduar esa actividad para no confrontar directamente con el cerebro. A partir de aquí empieza vuestro proceso de formación, empieza vuestro propio camino a la recuperación. No busquéis que alguien haga algo para intentar solucionar un problema, que os sigan haciendo el diagnóstico, que sigan buscando el por qué yo tengo esto. No busquéis más. Estáis en el buen camino, estáis en un camino donde lo vamos a hacer juntas, que no va a ser fácil, hay muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que reaprender y desaprender, pero es un camino que vamos a hacer juntas.
poco a poco, siempre decimos, es un camino, no es una carrera. Lleváis muchísimos años mal, más de 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. No vamos a tardar 40 años en intentar estar mejor. Hay personas que en semanas, meses ya empezaréis a notar alguna mejoría, pero sobre todo, acordaros la diapo anterior, no focalicéis vuestra atención en si tengo más síntomas o menos. Esto no va de carreras, esto no va de si yo tengo menos síntomas de aquí 2 semanas es que lo estoy haciendo bien y si no mal. Hay personas que su sintomatología más o menos se ha mantenido igual o incluso han empeorado durante toda la formación y luego ha venido el proceso de recuperación. No os desesperéis, no os preocupéis y vamos a entrar claves para empezarnos a ocupar de nuestro proceso de recuperación, porque a partir de aquí ya estáis preparadas para iniciar este camino. Y claro que la reeducación es posible. Muchas seguro que dudáis si es posible o no, pero hay muchísimas estrategias. La realidad virtual, trabajar en imaginación, se hace la terapia en espejo, ¿sí? En este caso son personas que tienen un problema en una mano y se pone el espejo y el cerebro cree que la mano que está viendo en el espejo es su propia mano. O programas de realidad virtual, personas que, por ejemplo, están paralíticas, que tienen una mínima conectividad, que no hay una parálisis completa. En las gafas de realidad virtual ven cómo ellas están caminando, ¿sí? Y en eso consiguen que el cerebro vaya creando conexiones reales para que luego la persona pueda caminar. Os dejo este enlace a este vídeo, que ya veréis que es de un experimento que se hace donde la persona ve una mano de goma, no ve su mano real, ¿sí? Y le van dando estímulos sensitivos. Y en un momento dado viene un investigador, le clava un puñal en la mano de goma y la persona retira su mano real porque el cerebro cree que su mano, que donde se ha clavado el cuchillo, que es la de plástico, es su mano real. Con lo cual, la reeducación es posible. Y con entrenamiento podemos modificar aquello que cree nuestro cerebro. Aquellas opiniones que emiten es posible entrenarlas y modificarlas, por lo que llamamos, que ya os he dicho alguna vez esta palabreja, la neuroplasticidad cerebral. En mi caso, no tenéis que acordaros de nocicepción, neuroplasticidad, no hagáis ni caso, es el concepto que es posible reeducar y que eso conlleva conexiones reales en nuestro cerebro. Podemos reentrenar esas conexiones, podemos conseguir nuevas conexiones cerebrales que nos permitan que el cerebro acabe opinando de mejor manera. Y pensad otra cosa. Aquí pone el sistema educativo nos vuelve tontos. Nuestras creencias nos determinan. Nuestras creencias determinan. Se han hecho muchos estudios. Yo os explicaré uno. Hay un grupo de investigadores que va a una aula y dice que tiene un programa muy potente para mejorar el coeficiente intelectual de los alumnos. Que van a hacer 2 grupos. A un grupo se les va a aplicar este programa y a otro grupo no. Y a los 3 meses se va a evaluar si el grupo al que se le ha aplicado el programa realmente han aumentado su coeficiente intelectual. Esto es lo que se explica. Se les pasa unos cuestionarios y se van a deliberar. ¿Qué es lo que realmente hacen estos investigadores? Completamente al azar determinan los niños que van a decir que son muy inteligentes y los niños que van a decir que son tontos. No han mirado ningún cuestionario, no han mirado absolutamente nada, es absolutamente al azar. Y como si no formara parte de la investigación, se lo dicen a los profesores y lo filtran en los alumnos, para que sean conocedores, alumnos y profesores, de los alumnos que han sacado un buen coeficiente intelectual y los que no lo han sacado. ¿Esto qué hace? Provoca que a los 3 meses vuelven a pasar los cuestionarios y casualmente aquellos alumnos que les habían dicho que tenían un buen coeficiente sacan mejores notas que a los que les habían dicho que eran un poco tontitos, que no llegaban al mínimo del coeficiente intelectual requerido. Incluso los profesores verbalizan,
sí, este alumno ya se notaba que era más hábil, más rápido, más listo, la forma de preguntar, en cambio el otro ya se le veía ya que le costaba más, las preguntas no eran tan adecuadas, y a lo mejor era completamente al revés, porque era totalmente aleatorio. Aquello que nos dicen, imaginaros lo que ya os he dicho otras veces, el nocebo que habéis estado recibiendo por parte del estamento médico, no vais a poder hacer, os vais a quedar en silla de ruedas, vais a tener que llevar mascarilla antes de la pandemia, que no la llevábamos casi nadie, o vais a acabar teniendo que llevar un bastón, o no tengáis hijos porque esto lo van a heredar. No hay ninguna prueba, no hay ninguna evidencia irrefutable de que esto sea genético, de que seguro que vuestras hijas, vuestros hijos lo van a heredar. Tampoco tenemos la prueba en contra de que no haya una parte genética, pero hoy en día no se puede afirmar, con lo cual las que estáis aún en periodo de poder ser madres sed madres si os apetece, no lo supeditéis porque no hay esa prueba que sepamos seguro que hay que sea hereditario. Aunque hay familias que es verdad que es suegra, que es madre, hija, nieta, sí, pero hay otras familias que no, que hay solo una persona y hay toda una descendencia de diferentes generaciones que no han tenido nunca fibromialgia. Y lo que os decía de las creencias, aquello que yo me vaya diciendo a mí misma me va a determinar. Con lo cual, otra vez, el lenguaje que utilicéis hacia vosotras mismas es muy importante. Aprendemos por repetición. Aquello que vayamos repitiendo día a día es un gran aprendizaje. Es momento de emprender una acción, es momento de que emprendamos ese camino juntas, ese camino a la recuperación. Hay muchísimas terapias y me preguntáis muchísimo, ¿qué opinas de la terapia transcranial? ¿Qué opinas de la terapia con alimentos sin gluten? ¿Qué opinas de la terapia? Me hacéis muchísimas preguntas sobre terapia. Mi respuesta va a ser siempre la misma. Si estáis haciendo algo que os funciona, seguid haciéndolo. Si estáis tomando algo que os funciona, seguid tomándolo. Pero no hagáis una recomendación general. Yo te recomiendo que te leas este libro, te recomiendo que tomes este, te recomiendo que hagas cuencos tibetanos, te recomiendo que comas no sé qué, te recomiendo que vayas a no sé dónde. Porque para hacer una recomendación general tiene que haber unos estudios detrás. Tiene que haber una mínima evidencia que aquello que yo estoy haciendo tiene un beneficio, más allá de un a mí me va bien, porque a lo mejor esto es como, y reconoceréis que algunas decís, ay, pues yo cuando voy al pueblo me encuentro mejor. Claro, porque tú vas al pueblo, allí se crea un contexto de seguridad y tu cerebro decide rebajar la alarma y ahí te encuentras mejor. Pero ¿es el pueblo realmente el que te está curando, el que te está disminuyendo los síntomas? ¿Tenemos que ir todas las personas que tienen fibromialgia a ese pueblo? Porque si todas esas personas van a ese pueblo, seguramente no surgirá ningún efecto, porque no les va a crear ese contexto de seguridad. Pues esto es exactamente igual que las terapias. ¿Que habéis ido a acupuntura y os ha ido bien? Perfecto, seguid haciéndola, pero no recomendéis que las otras personas vayan, porque seguramente no les va a hacer efecto, igual que dietas no está científicamente demostrado. Si realmente algo funciona, hacer un pequeño ensayo clínico no es tan complicado. Y si realmente funciona, habrá recursos económicos para poder verificar que eso funciona, porque evidentemente reporta un beneficio económico a aquel que encuentre la piedra filosofal de curar o de reducir del todo el dolor persistente, el dolor crónico. A nivel de farmacología se ha intentado y no se ha conseguido. Hace ya más de 10 años una farmacéutica alemana reunió a los mejores investigadores a nivel internacional para encontrar esa píldora mágica que redujera al dolor persistente. Se gastaron miles de millones de dólares y no se consiguió, porque fijaros que estamos hablando de muchos factores contextuales, sociales, aprendizajes, experiencias, que esto no se puede controlar con un solo medicamento o con varios medicamentos. Pues hasta aquí la lección de hoy. Muchísimas gracias.